Hermanos, mientras que entramos en vivo, si quieren, los que se quieran acercar, aquí hay lugares para que puedan disfrutar un mejor panorama o preguntar. Estoy siguiendo acá entonces Listos, perfecto. Bueno, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga a todos, nos da gusto verlos. Si alguien se quiere acercar y al final hacer alguna pregunta, hágalo. Esta es una sesión de preguntas y respuestas. Obviamente ya traemos algunas preguntas que en el paso del tiempo de repente nos mandan y se van acumulando, ¿no? Y bueno, hoy vamos a contestar algunas, aunque les soy sincero, le daríamos prioridad a las preguntas en vivo que nos escriban por el Facebook o que en su defecto alguno de ustedes tenga en este lugar, ¿ok? Le doy gracias a mi esposa. Me va a ayudar en esta oportunidad con este panel de preguntas y respuestas. Y te voy a pedir que nos dirijas en oración para comenzar, por favor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder estar en este lugar, reunidos todos como un solo pueblo, Señor, para darte la gloria, Padre, para reconocer, Señor, que Tú eres un Dios santo y que nosotros, Padre, cada día tenemos necesidad de ti, Señor, de tu fortaleza, de tu ayuda, Dios, y de tu guianza, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu y gracias, Padre, por tu palabra que esta noche será predicada, será enseñada, Señor. Ayúdanos, Padre, para que en todo, Dios, te demos la gloria a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi esposa me va a ayudar a varias cositas. Número 1, me va a ir ayudando a leer las preguntas. Y número 2, también me va a ayudar a leer los versículos que vamos a apoyar, los que nos van a servir de apoyo para ¿verdad?, responder, porque pues cualquiera puede responder, pero lo importante es que tengamos un respaldo bíblico. Y también, si quieres comentar algo, pues también lo puedes hacer. Y pues téngannos paciencia, hermanos, si de repente surge una pregunta en vivo aquí o en el Facebook y no sabemos la respuesta, pues no pasa nada, ¿no? Porque hacemos estos paneles no porque lo sepamos todos, sino porque creemos que es bueno de repente responder preguntas que en el tiempo han ido surgiendo. Así que gracias, mi esposa va a estar conmigo apoyándome. Para los que no la conocen, ella es mi esposa, Marina Ríos. Quizás aquí pues todos la conocen, pero en las redes sociales pues quizás alguien no la conoce, así que vamos a comenzar entonces. Amén. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a dar inicio en esta noche y la primera pregunta a la que vamos a dar lectura dice así. Soy una persona cristiana y siempre he criado a mis hijos en las cosas de Dios. ¿Qué puedo hacer si veo en mi hijo tendencias homosexuales o manerismos afeminados? Amén. Esta pregunta, hermanos, como ustedes saben, en estos días, ¿verdad?, está muy de moda todo lo que tiene que ver con la ideología de género y todos esos temas que se están tocando últimamente, pues en la televisión, en las redes sociales. Es una pregunta muy importante. Esta persona dice: he criado a mis hijos todo el tiempo desde pequeños en el cristianismo, pero ¿qué hago si conforme alguno de mis hijos va creciendo, en este caso un varón, yo como madre o como padre comienzo a observar que su conducta tiene ciertas tendencias que no son muy propias de un varón, ¿no? O ciertos manerismos, dice la pregunta, entendiendo que se refiere quizás a posturas corporales o formas de caminar o formas de mover las manos, ¿no? Aunque esas conductas no determinan necesariamente que un muchacho esté pasando por alguna confusión, quizás simplemente es su mera forma de ser, ¿no? Hay muchachos, varones que son más rudos que otros. Igual pues está bien si algunos muchachos son más delicados, obviamente sin caer en extremos. Pero lo primero que quiero decir es: no nos preocupemos en el sentido de que no nos adelantemos a pensar algo malo sin antes hacer una investigación. Y esa investigación pues es recomendable que debe de ser directamente con el hijo, con la hija. Ser sinceros y acercarse y decirle: mira, yo veo esto, he sentido esto, pienso esto acerca de ti y me gustaría que me tengas confianza, que sepas que yo como tu padre, como tu madre, te voy a tratar de ayudar, porque
lo que estoy viendo no me gusta, me roba un poco la paz y quisiera pues que tú me lo digas, que te abras conmigo y seas sincero o sincera. Yo voy a tener el cuidado, la paciencia de apoyarte hasta donde tú puedas para ayudarte a salir de esa situación, no para ayudarte a que sigas como vas, ¿no? Porque tenemos que entender, hermanos, que a nuestros hijos nosotros los estamos criando en la disciplina y temor del Señor, pero ninguno de nosotros estamos exentos de pasar por una situación de estas, ¿no? Que de repente veas conductas en uno de tus hijos o tus hijas que no son propias de su identidad sexual que debe de tener. Obviamente, hermanos, yo creo que nosotros como cristianos sí debemos de ser bien claros desde un principio que conductas como esas no las vamos a tolerar, ¿no? Porque se ha metido tanto, hermano, el liberalismo a las iglesias que de repente yo he escuchado a padres decir, bueno, y si eso quiere mi hijo, si eso quiere mi hija, está bien, es su vida. Y yo entiendo que nuestros hijos van a llegar a una edad de adultez en donde, bueno, van a tomar sus decisiones. Pero yo creo que hay conductas pecaminosas que nosotros nunca las debemos de aceptar. O sea, quizás te toca resignarte en un momento en que un hijo o hija es adulto ya y tomó esa desviación. Dicen ideología de género, orientación, para mí es desviación. Pero mientras son niños es nuestro trabajo tratar de ayudarlos y sacarlos de esa condición. Yo creo que algunos padres algunas veces ven algunas cosas como estas en sus hijos y sospechan y dicen, no me parece correcta su conducta o su forma de ser. Y creo que algunas veces no le preguntan a sus hijos por temor de comprobar que están en lo correcto, ¿no? Entonces prefieren dejarlo como que es algo que está ahí y salta a la vista y todo el mundo se da cuenta, pero se prefiere echarle tierrita e ignorar esa situación. Antes, hermano, hay una expresión que se usa en este mundo, ¿no? Que es la expresión salir del closet. Y esa expresión significa que una persona confiesa que tiene una atracción sexual por una persona del mismo sexo. Entonces, antes eso sucedía cuando una persona tenía 30, 40 años, antes. Pero eso ha cambiado y en estos tiempos ya no es así. En estos tiempos ya algunos niños desde pequeños o jovencitos muy jóvenes salen del closet desde una muy temprana edad. Ahora, yo diría que es mejor eso. O sea, es mejor que se confronte al niño o a la niña y confiese y diga, sí estoy lidiando con esta situación, con esta atracción por personas de mi mismo sexo, a más temprana edad, quiero decir, a que eso suceda cuando son más adultos. ¿Por qué? Porque cuando están niños y están jóvenes todavía pueden ser moldeables, todavía se les puede ayudar más, a que cuando ya estén más grandes. Ahora alguien diría, pero es que para mí sería gravísimo y sería devastador que uno de mis hijos o mis hijas salga del closet, ¿no? O sea, ok, pero el hecho de que no salga del closet no significa que es mejor, porque mientras está en el closet, estar en el closet no le está ayudando en nada a combatir esa tendencia que no es correcta. Entonces, sería mejor, aunque sea muy devastador para ti, y digas, wow, qué noticia tan dolorosa, pero sería mejor que a temprana edad salga y confiese y entonces tú le puedas ayudar desde más temprana edad. O sea, en realidad, cuando hay niños que tienen estas tendencias o niñas que estén en el closet, yo creo que es más grave que esté en el closet a que salga del closet. No sé si me doy a entender, porque estar en el closet no le está ayudando a nada. Solamente lo está guardando, pero la tendencia está ahí. Mientras que si sale y lo reconoce, entonces tú puedes ayudar y con más conocimiento de causa puedes orientar. Nuestros hijos, hermano, deberían de tenernos confianza. Yo soy de la idea de que debemos de tener mucho cuidado para no perder a nuestros hijos en el camino. Se necesita mucha sabiduría, mucho temor de Dios, sobre todo dar un buen ejemplo, tener nosotros un buen carácter. Yo les testifico que cada vez que me equivoco con mis hijos, yo les pido perdón.
Cada vez que me equivoco, yo les pido perdón. Yo nunca he tenido miedo a pedirles perdón a mis hijos. Y eso me ha enseñado, nos ha enseñado a mi esposa y a mí, que eso ayuda a que no haya un distanciamiento entre padres e hijos. Por ejemplo, hermanos, algo que se puede hacer cuando uno de los hijos está luchando con esto, ¿ok? Y lo confiesa y te dice, sí, es cierto, tu sospecha es verdad, va a ser muy devastador para ti. Pero tú tienes la ayuda del Señor, la ayuda de la oración, la ayuda de gente de mucha confianza que te puede orientar en toda esta situación. Una cosa muy importante también, hermanos, es desde niños, yo creo que en esto algunos padres fallan, y es afirmar sexualmente a nuestros hijos desde niños. Eso debe de ser una parte de nuestro trabajo como padres. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, si tú tienes un hijo varón, desde niño tú tienes que empezar a darle una educación sexual sana también a tu hijo. Se da cuenta que muchas veces estos temas de sexualidad se los dejamos a la escuela o a los libros que va a imprimir el gobierno, o peor aún, hoy día con el movimiento de ideología de género. ¿Sabe usted quién se quiere hacer cargo de la educación sexual de los niños? La agenda homosexual. Ellos se quieren hacer cargo de la educación sexual de los niños. Y nosotros no deberíamos de permitir eso, eso es trabajo de nosotros. Educarlos sexualmente. Tú tienes que ir discerniendo a qué edad tú ya puedes comenzar a decirle, mira hijo, tú eres un varón, un día tú te vas a casar con una bella mujer, un día vas a ser padre de hermosos hijos. O sea, todos los términos que estás usando van de acuerdo con la sexualidad de tu niño y tú lo estás afirmando. Él se comienza a proyectar en el futuro y a verse como eso, como un varón que tiene una esposa, como un varón que tiene hijos, que es un padre. Y en todo ese sentido, uno les puede decir siempre a sus hijos, y no solo eso, sino que también yo sé y espero que un día vas a ser un hombre de Dios, un varón de Dios que le sirve a Dios. Todos esos comentarios son muy buenos también para las niñas, ¿no? Un día vas a ser una bella dama, que vas a tener un esposo, que vas a ser madre. Todas esas cosas son muy importantes a la hora de afirmar a nuestros hijos, hermano, en la sexualidad. Vamos a leer 1 Corintios 6, 9 y 10, por favor. Amén. Dice la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es un pecado, ¿no? El ser afeminado, dice la expresión que usa acá, echarse con varones, o sea, la homosexualidad es un pecado, está reprobado por la Biblia. Ninguno de nosotros como padres nos debería de quedar la menor duda de comenzar a decir, no, pero es que yo creo que es muy duro esto, mi hijo puede ser homosexual o gay y al mismo tiempo ser salvo y ser cristiano y nadie le tiene que decir nada por eso. No, la Biblia es clara. Aquí hay una serie de pasos en este versículo que puede ayudar a un niño o a una niña con esta lucha o a un joven. Número 1, tiene que reconocer que es un pecado. Número 1, tiene que reconocer esta tendencia es un pecado. Hay otras tendencias también que son pecado. Por ejemplo, una tendencia a robar es pecado. Una tendencia a odiar es pecado también. Es una tentación como otras tentaciones también. Entonces tiene que entender eso, ok, esto es pecado. Número 1, este es un pecado muy desagradable a Dios. Tiene que entender eso. Porque en el pasado vemos que por inmoralidad sexual Dios trajo juicios. El diluvio fue por inmoralidad sexual. El juicio sobre Sodoma y Gomorra fue específicamente por el pecado de homosexualismo. Entonces esto le va a ir dando un panorama al niño, a la niña. Ok, es pecado, es muy desagradable a Dios. Necesito pedir perdón a Dios por esta tendencia desviada que no es agradable a Dios. Necesita saber que Dios es perdonador y que Dios, de la misma forma que perdona a un homicida que comete un pecado de homicidio, también perdona a un homosexual que dice, me arrepiento de esta tendencia y me alejaré de esta práctica porque no te agrada. Y también debe de entender que debe de hacer una lucha contra ese pecado. Una lucha contra ese pecado. Desde que, dice, yo lo confieso,
pido a Dios, yo sé que Dios me salva, yo sé que el evangelio tiene poder para salvarme, porque más adelante ese pasaje dice, y esto erais vosotros, mas ya no sois esto. O sea, había en esta iglesia personas con ese problema que cambiaron, que dejaron esa conducta, que lucharon contra esa tentación. Hay mucha gente que dice, no, esto es un demonio, toda persona que tiene esta tendencia es un demonio, hay que liberarlo y se le sale. No, es una tendencia de la carne, es un pecado de la carne. Cuando una persona antes de ser cristiano era un mujeriego, que era un hombre mujeriego y adúltero y se acostaba con muchas mujeres y después se convierte, cuando se convierte, hermanos, eso no significa que automáticamente esa tentación va a desaparecer. ¿Qué es lo que inicia ahora en la vida de este hombre? Una lucha contra ese pecado. Él dice no. La tentación viene, él se apega a la palabra, ora y dice no, y le pone un freno a esa tentación. Lo mismo pasa con una persona con tendencias homosexuales. Si nace de nuevo, eso no significa que al nacer de nuevo ya se salió el demonio, nunca más va a volver a tener este tipo de atracción. Sí la puede volver a tener. Aún estando en una iglesia, aún siendo cristiano, pero él debe de entender que él debe de tener una lucha contra ese pecado y no caer en la práctica de ese pecado, que es algo abominable. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre esto antes de pasar a la pregunta 2? Yo tengo un comentario aquí, una pregunta más bien, y es acerca de cuál es la posición de la iglesia ante la agenda homosexual que últimamente ha tomado mucho auge y está como influenciando demasiado, especialmente los niños, que son los más vulnerables en este caso. ¿Cuál debería ser la posición, tal vez no de la iglesia como organización, sino nosotros como cristianos, como personas cristianas? Bueno, nosotros generalmente cuando hablamos de estos temas inmediatamente somos tachados de homofóbicos, ¿no? Somos tachados de homofóbicos, de intolerantes, de inquisidores, de un montón de cosas. De hecho, es un bullying tremendo el que uno recibe, un bullying cibernético al hablar de estos temas. Tú hablas de estos temas cibernéticamente y te echas un montón de enemigos encima. Pero hay que aclararle a esas personas que, número uno, nosotros como creyentes hemos sido llamados a amar a todas las personas. Hemos sido llamados a amar a todas las personas, a orar por todas las personas, a compartirles el evangelio a todas las personas. Algunas veces ellos creen que para nosotros ellos son el blanco, que nosotros no sabemos hablar de otra cosa que no sea contra ellos. No, nosotros hablamos contra la drogadicción, contra el alcoholismo, contra el adulterio, contra el robo, contra la fornicación, contra la envidia, contra todos los pecados. Y ellos también tienen que entender eso, que para nosotros no es un blanco, no es un odio, no es algo personal contra ellos, ¿no? Nosotros no discriminamos a ellos como personas, eso es algo que usted debe entender. ¿Qué discriminamos nosotros? Su conducta pecaminosa. ¿Okay? Lo mismo pasa si un día tú te encuentras a un borrachito en la calle, le vas a decir no me toque, no se me acerque, porque usted es un borrachito. No. Tú puedes hasta ayudar a esa persona, hasta darle dinero, darle de comer, pero ¿qué es lo que tú no te gusta de esa persona? Su conducta, sus prácticas, eso es lo que no va contigo. Y no es que ni siquiera sea que no te gusta a ti porque tú eres muy bueno. O sea, no te gustan a ti porque no están de acuerdo a la palabra de Dios y tú amas a Dios y quieres respetar la palabra de Dios. ¿Sí entendemos? No es algo personal. Entonces, obviamente nosotros debemos de tener paciencia con los pecadores, pero no tolerancia. Son dos cosas diferentes. Parece lo mismo, pero no es igual. Paciencia es que, bueno, nos toca compartirles el evangelio, orar por ellos, pero tolerancia es que tú le digas, no, está bien, sigue así, está bien, yo te tolero. No. Paciencia es soportar las debilidades de las personas, sus conductas, pero siempre vamos a ser intolerantes, es decir, siempre vamos a decir, eso es pecado. Y no está bien delante de Dios y nunca estará bien porque las palabras de Dios son principios eternos, que no es que están de moda ahorita y luego en 1000 años van a pasar de moda, no, están vigentes siempre. Entonces debe de ser una postura como iglesia de aceptación en el sentido de que vamos a amar a las personas, orar por todas las personas indiscriminadamente, compartirles el evangelio, pero también debemos de tener mucho cuidado de no ser demasiado inclusivos y decir, no, está bien. O sea, está bien, tú puedes ser abierto, porque ahorita ya hay iglesias, ¿no?, que abiertamente están ordenando homosexuales al ministerio, ¿no? Abiertamente. De hecho, hay iglesias así ya, donde un hombre viene con su
pareja que es otro hombre y está abiertamente aceptado. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros siempre debemos de ser intolerantes, en ese sentido. ¿Ok? Bueno, yo creo que también es trabajo de los padres en este tiempo que está tan complicado, enseñarle a nuestros hijos y reprenderlos. La Biblia dice en 2 de Samuel 3:13 que Dios reprendió a los hijos de Elí, porque Elí no los estorbó cuando ellos cometían y practicaban el pecado. Entonces yo creo que Dios quiera, ¿verdad? Eso nunca se dé en nuestros hijos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de educarlos y de también, yo creo, de reprenderlos y de no dejarlos que ellos, mientras sean niños, hagan cosas que están contra la voluntad de Dios y contra su palabra, ¿verdad? Y como hijos de Dios, reprenderlos nosotros también. Ok, vamos a pasar a la segunda pregunta. Dice así: ¿qué pasos debería yo seguir antes de hacerme miembro de una iglesia? Bueno, antes de uno hacerse miembro de la iglesia, de una iglesia, el primer consejo que quiero dar en esta parte es que nosotros como cristianos, número uno, debemos de ser un cristiano maduro, que de verdad ha gustado la salvación. En primer lugar, debemos de ser gente muy estable. En primer lugar, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero que no nos deberíamos de ir de una iglesia por cualquier cosa. No, en primer lugar tenemos que ser estables. Por cualquier cosa me refiero que hay gente que dice, ay, aquí ya no me gustó, o aquí ya no me saludaron, o aquí ya no me siento bien, o antes el pastor me hablaba, ahora ya no me habla, o me peleé con fulano y para no volverlo a ver mejor me voy. No. O sea, yo entiendo, hermanos, que el cambio de iglesia en algunas ocasiones es necesario y no hay de otra, por cuestiones doctrinales principalmente. Porque tú dices, no, definitivamente, bíblicamente esto a mí ya no me está haciendo bendición, no me está llenando, no me está causando satisfacción espiritual. Entonces, número uno, hay que ser muy estables. Buscar una iglesia nueva no es nada fácil. Aquí muchos de ustedes aquí ya tienen años, pero no sé si se recuerdan cuando llegaron, que no fue fácil llegar aquí, específicamente para los que venían de otra iglesia. Entonces, no hay que tener el mal hábito, hermanos, de uno visitar muchas iglesias. Eso es un mal hábito. De hecho, yo cuando alguien comienza a visitar la iglesia y me pide un consejo y me dice, mire, me fui de mi iglesia, pero estoy visitando aquí, ¿qué me aconseja? Yo le digo, lo primero es, venga aquí y luego el domingo no vaya a otra, y luego en 15 días en otra, y luego en un mes a otra. No, quédese aquí. O sea, si ya vino aquí, quédese aquí un tiempo. Conozca la iglesia, pregunte. Eso es bien importante, hermano. Nosotros, no es bueno que nosotros andemos de muchas iglesias. Ok, te tocó irte de una, está bien. Estás yendo a otra, pero por un buen tiempo. Preguntar, conocer la iglesia antes de uno hacerse miembro es un punto importante, hermanos. Uno antes de hacerse miembro de una iglesia, uno tiene que conocer bien la iglesia. Y si es necesario preguntar, pregunte. Ok, esto, ¿por qué hacen aquello? ¿Por qué? ¿Cómo se toman estas decisiones? Todas las preguntas que usted tenga es bueno que las haga antes de hacerse miembro de una iglesia. Es bueno que las iglesias tengan clases de membresía. Nosotros no las tenemos actualmente. Yo ya estoy preparándome en esa área. Ya compré material, ya comencé a prepararme en esa área para que próximamente tengamos clases de membresía. Pero es muy importante que si la iglesia donde la persona va tiene clases de membresía, que vaya, porque ahí va a conocer todos los requisitos o las reglas de la iglesia o cómo funciona la iglesia, y sobre todo tener también la formación doctrinal de qué es la membresía, porque la membresía, hermanos, es una doctrina. Mucha gente no lo sabe. La membresía es una doctrina bíblica y es necesario conocerla para antes de tomar una decisión. ¿Por qué es tan importante pensar bien antes de hacerte miembro de una iglesia? Yo lo veo así. Número uno, porque cuando tú te haces miembro de una iglesia, si tú eres serio, formal, estable, tú estás diciendo al hacerte miembro de esa iglesia que tú vas a estar ahí por años. Óigalo bien, no por meses, no por días, no por semanas, no. Cuando tú te estás haciendo miembro de una iglesia, tú estás diciendo, yo pienso estar aquí años. A menos que algo extraordinario suceda, me voy. A menos que esta iglesia apostate, a menos que Dios me llame, qué sé yo, al ministerio personalmente, o qué sé yo, a menos que suceda algo extraordinario. Pero de lo contrario, si no sucede algo extraordinario como eso que acabo de mencionar, por lo general, cuando tú te haces miembro de una iglesia bíblica, te estás haciendo miembro prácticamente, para mí, a perpetuidad.
Pastor, qué exagerado, ¿sí? Mire, dice la historia, hermanos, de Estados Unidos en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un tremendo avivamiento en Estados Unidos. Y, hermano, la gente se comenzó a volver, hermano, a las cosas de Dios de una forma tan radical que cuenta la historia que tú tenías que hacer cola 1 hora, 2 horas para entrar a la iglesia. Antes de que se abriera la iglesia ya había gente formada. Y entonces, como había muchos miembros de iglesia que ya habían estado muchos años en una iglesia, decidieron, esto está registrado si usted lo quiere investigar, pagar su silla. Pagaban su silla a perpetuidad. ¿Por qué? Porque no querían formarse 1 hora, 2 horas afuera. Entonces decían, no, esta silla es mía y nadie más la puede agarrar. Entonces no importa que yo llegue cuando mero empieza el culto, a mí me tienen que dejar entrar porque yo tengo mi silla apartada y pagada. Usted dice, ay, eso es del diablo porque están pagando para entrar a una iglesia. Bueno, si usted quiere, si a usted no le gusta el método, está bien, pero la gente lo hacía por el afán de no perder su lugar en el culto y de estar, hermanos, en la reunión, ¿no? Entonces, hermanos, por eso es bien importante que uno antes de hacerse miembro de la iglesia, uno pregunte, ¿y aquí cómo es lo de las finanzas? Aquí cómo es lo del código de vestimenta, aquí cómo funciona la doctrina, aquí qué denominación son aquí. Que cuando hablamos de denominación a veces me da risa porque luego hay gente que no sabe qué denominación somos, ¿no? Pero nosotros somos una iglesia no denominacional, por ejemplo, y hay gente que tiene conflictos con eso. Ay, ¿por qué son no denominacionales? Entonces todo eso es bueno preguntarlo. ¿Qué es una iglesia no denominacional? ¿Por qué ustedes dicen que son una iglesia bíblica? ¿Por qué ustedes son una iglesia independiente? Todo eso es bueno conocerlo. Voy a mencionar aquí unos puntos que tú estás asumiendo que vas a hacer cuando tú te haces miembro de una iglesia. Número 1, tú estás diciendo que tú te vas a congregar regularmente. Cuando tú te haces miembro de una iglesia, tú estás diciendo eso. Yo me voy a congregar regularmente. Y si no voy a venir, voy a avisar. Cuando tú te haces miembro de una iglesia, también tú estás diciendo que tú vas a buscar la paz con los demás hermanos de la iglesia. Que vas a pedir perdón cuando ofendas y que vas a perdonar cuando alguien te venga a pedir perdón porque piense que te ofendió. También estás diciendo que tú vas a procurar lo más que puedas edificar a los demás con tu buen ejemplo y no servir de tropiezo a los líderes, a los débiles, perdón. También estás diciendo, yo voy a estar presente cuando haya bautismos y cuando se celebre la cena del Señor. Eso también lo estás diciendo cuando te haces miembro de una iglesia. Y también estás diciendo cuando te haces miembro de una iglesia, yo voy a apoyar financieramente esta iglesia para que sigan predicando el evangelio. Y también estás diciendo, si un día yo peco y bíblicamente se comprueba todo, yo tengo que humillarme, pedir perdón y ser disciplinado públicamente y lo aceptaré. Todo eso tú estás diciendo cuando tú te haces miembro de una iglesia. Nosotros creemos en la disciplina pública. Cuando el pecado se sale de control, ¿no? Porque hubo negación, etcétera, etcétera. Yo he hablado mucho de eso. Pero todo eso tú estás diciendo cuando te haces miembro que vas a hacer. Entonces no es cualquier cosa y debería de pensarse muy bien antes de hacerse miembro de una iglesia. No sé si alguien tiene un comentario sobre esa pregunta. ¿No? Bueno, a mí solamente me llamó mucho la atención esa palabra de perpetuidad, porque yo creo que la estabilidad espiritual de una familia es muy importante. Por ejemplo, en mis padres, ellos ahora ya no van a la iglesia porque ya están grandes y la iglesia está a unas millas de la casa y pues no pueden ir. Pero ellos desde que yo nací asistían a la misma iglesia y siempre estuvimos ahí y tronara, lloviera, lo que pasara, nosotros estábamos ahí en la iglesia todo el tiempo. Entonces yo creo que es bien importante eso y me trajo eso a memoria de que debemos de ser pues estables en la iglesia, ¿no? Por el bienestar espiritual de nosotros y también de los que ya tenemos nuestros hijos, también por el bienestar de ellos, porque ellos se acostumbran, emprenden las enseñanzas de la congregación y luego si nosotros vamos de un lado para el otro los desestabilizamos emocionalmente y también espiritualmente. Ok, solamente quería añadir esto y vamos a ir a la tercera pregunta, pastor. Dice así, ¿puede explicar la doctrina de la predestinación de forma fácil de entender? Esta pregunta es muy recurrente, ¿no? Seguido están haciendo esta pregunta de la predestinación por las redes sociales, me mandan mensajes privados, pero consideré muy a tono contestarla hoy aquí
porque el domingo el discipulado tuvo un poco que ver con este tema, ¿no? Y este tema de la predestinación, dice la pregunta que si lo puedo explicar de forma fácil. No hay forma fácil de explicar la predestinación. Eso no existe ninguna forma fácil. Lo que haré es apoyarme en la Biblia y dar unos pincelazos por aquí, otros por allá, para ver si puedo armar un cuadro que usted diga, ok, ya entendí un poquito. Pero es un tema muy difícil, hermanos. Lo primero que vamos a ver es predestinación. ¿Está eso en la Biblia? Eso es lo primero que vamos a ver. ¿Está en la Biblia? Vamos a leer Romanos 8, 28, 30. Es bien importante, hermano, que la Biblia sea nuestra guía en estos temas, por favor. Dice así Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. Predestinó, ahí está la primera, continúa. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, Segunda vez predestinó. a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está esa palabra. Hay una doctrina en la Biblia que se llama predestinación. ¿Por qué? Porque esa palabra está en la Biblia. Dicen, hermano, que una de las palabras a las que más miedo le tiene un cristiano y la que menos entiende es predestinación. Mucha gente lee la Biblia y cuando pasa por Romanos 8, 28, 29 y 30 dice, mejor me sigo de frente porque aquí está como en chino, ¿no? Como se dice. Pero como es bíblica, entonces vamos a tratar de comprenderla. Ahora, le quiero pedir su madurez, porque a lo mejor aquí en la iglesia hay alguien que entiende la predestinación diferente que usted. Y no es una doctrina de salvación. Nosotros tenemos que entender, hermano, que cuando hay doctrinas de salvación no son negociables. Ejemplo, yo creo en el infierno, porque la Biblia habla del infierno, y mi esposa, por ejemplo, mi amor, me dice ella, no, yo no creo en el infierno. ¿Cómo? Para mí, escuche, cuando alguien no cree igual que tú en las doctrinas de salvación, eso es lo que se llama una herejía. ¿Ok? Pero cuando alguien no cree igual que tú en doctrinas que no son de salvación, pues nos podemos congregar en la misma iglesia y sobrellevarla. Mientras él sea cristiano y yo sea cristiano, todo está bien. Entonces, le pido su paciencia porque a lo mejor aquí en la iglesia hay alguien que dice, yo no estoy de acuerdo con el pastor en su explicación, yo creo en la predestinación, pero yo la entiendo de esta otra forma. Está bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, hermano, ok, ahí está, ¿qué significa? Así, sin hacer un estudio profundo del original, antes, destino, un destino antes de. Como cuando tú vas a una estación de tren y compras un boleto y en el boleto ya está el destino al que tú vas a llegar, aunque todavía tú no has llegado, ya está escrito en ese boleto que si tú no te bajas del tren, tú es 100% seguro que vas a llegar a ese destino. Eso es lo que básicamente a grosso modo significa predestinación. Pero para que no me crea a mí, entonces vamos al original, para ver qué dice el original. Y si usted tiene una Strong, vaya y búsquela. Y la palabra es prorizo, tal y como suena, solamente que doble O, en pro es con doble O, y prorizo, el sonido so es con Z. Usted la puede investigar. Y simplemente significa dos cosas. Delimitar por adelantado, es decir, poner los límites de algo por adelantado. Y también significa determinar antes de. Eso es lo que significa esta palabra en el original. ¿Cómo? Yo la entiendo después de haberla estudiado por un tiempo esta doctrina. ¿Cómo yo la entiendo? Se entiende así, no solo yo, sino un montón de eruditos y estudiosos, ¿no? De los originales y de estas doctrinas. Pero básicamente lo que significa es que Dios estableció un destino final. Ponga atención. Dios estableció un destino final para ciertas personas, ordenando una serie de cosas que iban a pasar en su vida de estas personas antes que estas personas nacieran. Que voy a repetir lentamente. Básicamente significa que Dios estableció que a ciertas personas les sucedieran ciertas cosas, las cuales iban a afectar su destino final
antes que estas personas nacieran. Pastor, está bien, suena bonito, pero ¿lo puede probar con la Biblia? Sí, porque yo lo que creo lo baso en versículos. Si no, no lo creo. Entonces, mire, vamos a ver dos casos para comprobar que esta definición es correcta. El caso de Judas. Juan 17:12. Amén. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dice que Judas se perdió para que la escritura se cumpliese. O sea que ya estaba escrito acerca de él en la escritura, en el Antiguo Testamento, todo lo que iba a pasar en la vida de Judas. Antes de que Judas naciera, ya Dios había revelado en la palabra qué era lo que iba a pasar en la vida de Judas. Si usted lo quiere ver en su casa, el Salmo 41:9 lo dice, el Salmo 109:8. Si no le da tiempo de anotarlo, vea la grabación y ahí usted los busca. Pero básicamente a esto es a lo que cuando Juan llama, escuche, cuando Juan llama por revelación del Espíritu Santo a Judas, hijo de perdición, él se está basando en lo que Dios había revelado acerca de Judas cientos y cientos de años antes de que Judas naciera. Esto obviamente a nosotros como personas a veces nos suena como, ok, no lo comprendo, no lo entiendo cómo es que Dios hizo eso. Pero aquí es donde entonces ya nosotros analizamos, ok, Judas no nació de nuevo. Parecía cristiano, pero Judas nunca nació de nuevo. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia lo llama hijo de perdición. Y dice la Biblia que desde el Antiguo Testamento, cuando se habla de Judas, ya se había profetizado, número uno, que él iba a levantar su calcañar contra su Señor, contra Jesús. Y número dos, que otro iba a tomar su oficio. Ya estaba eso establecido. Cuando los apóstoles eligen al sucesor de Judas, ¿qué dijeron? Esto estaba escrito, que otro iba a tomar su oficio. Entonces, el error, hermano, al leer esto es que muchas veces la gente entiende que la predestinación es que Dios eligió desde la eternidad pasada a un grupo de gente y que los hizo como un grupo de robots que ahora están obligados a fuerza, aunque no quieran, de venir y convertirse a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios los eligió. No, eso no es la predestinación. La predestinación es, hermano, que Dios elige a un grupo de personas para que estas personas después, ellos puedan elegirlo a Dios. ¿Ok? O sea, Dios elige primero, pero no es de que ahora ya la salvación es toda la responsabilidad de Dios, sino que ahora hay una parte en la salvación que es la responsabilidad de nosotros de oír el evangelio, de nacer de nuevo y de dar frutos dignos de arrepentimiento, de que nosotros somos cristianos. Ahora, ok, pero ¿qué pasa entonces, pastor, con la gente que Dios pasó por alto? Dios eligió un grupo y al otro grupo lo pasó por alto, no los eligió. Los que no los eligió, ¿dónde van a ir? Van a pasar la eternidad en el infierno, y eso no es justo. Eso es lo que nosotros comenzamos a pensar. Pero aquí es, hermano, donde nosotros tenemos que entender un principio bíblico bien fácil de entender, y es que todo mundo iba camino al infierno. Dios no manda al infierno a nadie. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, cuando todos pecan y están destituidos de la gloria de Dios, ¿a dónde merecen ir? Al infierno. O sea que en este punto, si todo mundo fuera al infierno, pregunta, ¿Dios sería justo o injusto? No lo soy muy convencido. Le repito, que aquí está en la Biblia, Romanos 3:23. Todos pecan y nacen destituidos de la gloria de Dios. Su camino es el infierno. Si todos van al infierno, ¿es Dios justo o injusto? Dios es justo. Dios es justo, porque esa es la paga del pecado. Entonces, no entienda usted la predestinación como Dios mandando un grupo de gente al infierno. No, todo mundo va al infierno ya. Todo mundo va al infierno. ¿Qué es elección? La elección no es Dios mandando un grupo al infierno. La elección es Dios agarrando de esa gente que va al infierno, de ese grupo, un grupo para salvarlo, para que sean su pueblo y para que sean la novia de su hijo. Por amor a su hijo, escúchelo bien. Porque obviamente ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo que él iba a enviar a su hijo a morir a la cruz del Calvario. Y entonces desde antes de la fundación del mundo también Dios, y ahorita vamos a ver versículos, eligió un grupo de gente para que fueran la novia de Cristo. Pastor, pero entonces aquí hay un dilema, porque si los que Dios no eligió
ellos nunca iban a poder elegir a Dios, o sea, ellos nunca iban a poder elegir a Dios porque Dios no los eligió, entonces ellos, hasta cierta parte, Dios es culpable que estén en el infierno. No, no. ¿Por qué? Porque ellos van a estar perdidos por su pecado, por su pecado. Y cuando estén en el infierno no podrán decir, yo estoy aquí porque Dios no me eligió, sino que ellos tienen que reconocer que moralmente están allí porque ellos rechazaron el evangelio. Y se lo voy a demostrar con la palabra mientras avanzamos. Pero, por ejemplo, hay dos casos que quiero usar para demostrárselo, cómo Dios preordena cosas. Dios, escuche, Dios ordena lo que va a pasar, pero hace responsable al hombre por las decisiones que tome. Mire, vamos a ver, Génesis 50:20, no lo traigo, pero lo lee usted en su casa. ¿Qué dice? Los hermanos de José llegan a pedirle perdón, porque ya murió Jacob y dicen, ahora que ya nuestro padre no está, seguramente José nos va a matar. ¿Qué les dijo José? Ustedes quisieron hacer mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Pregunta, ¿Dios preordenó desde antes, desde la eternidad pasada, que José sería vendido en Egipto? Sí, eso estaba ya profetizado. ¿Por qué? Porque así iba a salvar al pueblo del hambre. Pero pregunta, ¿Dios movió a sus hermanos de José en maldad para que ellos lo vendieran? No, eso fue responsabilidad de ellos, porque Dios no es autor del mal. ¿Sí? O sea, Dios eligió y predestinó desde la eternidad pasada que José fuera vendido en Egipto, pero sus hermanos eran culpables por haberlo vendido, porque José dice que ustedes lo hicieron por maldad. ¿Sí? ¿Sí ve? Entonces, aunque Dios orquestó todo y detrás de todo estaba Dios, ellos fueron responsables. Es exactamente lo mismo en la salvación. ¿Ok? Todo mundo que se pierde se perderá por ser responsable de sus propios pecados, que es donde finalmente todo mundo sin Cristo merecía ir. Vamos a ver otro caso entonces para comprobarlo, pero le dejo de tarea, anote esta tarea, por favor, y quiero que, si usted tiene dudas, quiero que lea estos pasajes en su casa y el domingo quiero que me los explique. Acérquese un par de minutos por ahí al pasillo conmigo y me los explica. Lea Isaías 10 del 5 al 12. Anótelos y los lee. Lea Isaías 10 del 5 al 12. Y para así rapidito es el pasaje donde Dios usa a Siria para traer juicio sobre Israel, pero después le dice a los asirios, vengan para acá porque le hicieron eso a mi pueblo, cuando él los había mandado. Pero bueno, vamos a ver otro caso que ya vimos entonces que en el caso de Judas, Dios preordenó desde antes todo lo que iba a pasar en su vida. Se iba a levantar contra Cristo, iba otro a tomar su oficio. ¿Podemos ver otro ejemplo de esto muy importante? Sí, el caso de Jesús. Mire lo que dice Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. De este pasaje dice que todo lo que le pasó a Jesús fue porque Dios lo determinó así, con un anticipado conocimiento. Dios ya lo sabía que todo esto iba a pasar. Alguien diría, pero ¿por qué Dios no evitó que le hicieran todo esto a su hijo? No, es que Él lo planeó. Dios lo planeó, el Padre lo planeó. De hecho, si el Padre no lo hubiera planeado, hermano, no le hubieran podido poner a Jesús ni un dedo encima. Lo prendieron, lo mataron y todo esto ya había sido establecido desde antes. Dios lo había planeado de esa manera. ¿Ok? Dios, hermanos, es omnisciente. Y cuando decimos que Dios es omnisciente, estamos diciendo que Él conoce pasado, presente y futuro. Pregúnteme si yo lo entiendo. Yo no lo entiendo. Pero eso significa omnisciente. Todo lo sabe. Y Dios ya sabía todo lo que iba a pasar, hermanos, con Jesús. Con Judas también. Okay, entonces todos los que se pierdan, hermanos, serán responsables. Escuche, los que vamos a ir al cielo por gracia. ¿Ok? Y los que van a ir al infierno, van a ir al infierno porque Dios es justo. Justo. La paga del pecado es muerte. ¿Y usted por qué va a ir al cielo? ¿Por bueno? No, por gracia. Porque usted no merecía la salvación, Dios se la dio a usted. Ahora, si usted cree que va a ir por obras, pues está en la iglesia equivocada, ¿no? Que aquí aborrecemos eso. Ahora, pastor, esta doctrina me parece injusta. Esta doctrina me parece muy, muy difícil de entender. Dios ya sabía que nos iba a parecer así. Entonces inspiró a Pablo para escribir esto, Romanos 9, 13 al 21. Dice así, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?
en ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces ahí está la respuesta. Yo les recomiendo, hermanos, miren, lean Romanos 8, leanlo varias veces, oren al Señor. Si usted está luchando con esta doctrina, yo luché con ella también, yo entiendo su lucha, ¿ok? Si usted tiene lucha con esta doctrina, yo lo entiendo, yo estuve ahí también, yo luché. Y cuando oyes algo así tan fuerte por primera vez, te causa un poco de rechazo. Pero hermanos, a mí me convenció la Escritura. No mi abuelita, ni... No, a mí me convenció la Escritura. Esto es así, porque la salvación es por gracia. Y cuando uno va armando una doctrina con otra bíblicamente, todo empieza a caer en su lugar y se te empieza a hacer lo bíblico, lo correcto. Dices tú, así es, esto es lo bíblico, esto es lo correcto. Entonces, es un tema difícil, pero es un tema bíblico. Tenemos que estudiarlo, porque está en la Biblia. Y tenemos que comprenderlo. Ahora le voy a dar las dos posturas sobre este tema y si usted está en la otra que yo no estoy, tranquilo, podemos diferir y seguimos siendo hermanos en Cristo. Usted se santifica, yo me santifico y vamos a estar en el cielo juntos. Escuche, la postura de la predestinación que difiere de lo que yo creo es así. Es que como Dios es omnisciente, Dios viajó en el tiempo, en el futuro, y entonces Dios vio a los que lo iban a elegir a él, escuche, y entonces Dios los eligió a ellos. ¿Sí me entiende? Hay gente que entiende la predestinación así. Que Dios, como conocía el futuro, Dios ya sabía que yo iba a creer y yo lo iba a elegir a él. Entonces él en respuesta me eligió a mí. Pero esa no es la postura mía. ¿Ok? La postura mía es así, o la postura de millones, ¿no? Es: Dios me elige por gracia, de acuerdo a lo que acabamos de leer. A Jacob amé y a Esaú aborrecí antes de nacer, antes de que existieran. Dios me elige por gracia, antes de yo hacer nada bueno, me elige. Y entonces, como Él me elige, al elegirme me da la capacidad a mí de yo elegirlo a Él. Y entonces la salvación no queda en mis manos, sino que la salvación queda en manos de Él, ¿me entiende? Porque la otra postura dice que Dios viaja en el tiempo y Dios ve que los pecadores le dicen a Dios: te vamos a dar la oportunidad de elegirte. Entonces dice: ay, gracias, entonces yo te elijo a ti, pecador, porque tú me elegiste primero. No, la Biblia dice que Él nos amó a nosotros primero y Él nos vio a nosotros primero. Entonces, ahora, ¿tiene esto respaldo bíblico de que tú no puedes venir a Él si Él no te ha elegido? Sí. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Este es Jesús hablando. Esto dice que el Padre me eligió a mí, y cuando Él me eligió, Él me dio la gracia, la fe, el favor para yo poder ahora venir a Cristo. Es decir, es el Padre. ¿Se acuerda que siempre hemos dicho que es el Hijo el que nos lleva al Padre? Porque así dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Eso es verdad, pero también esto es verdad. No hubieras podido venir a Jesús si el Padre no te hubiera primero elegido a ti. Esto es maravilloso, hermano. Esta es una doctrina hermosa, hermano, que te hace caer de rodillas porque es algo tan tremendo. Sinceramente, hermano, yo les quiero decir a los que estén luchando con esto: sumérjanse en la Escritura, santifíquense. Yo les aseguro que entender esto, hermano, va a transformar su vida radicalmente. Su hambre por la Escritura, su hambre por santificarse, su deseo de apartarse del pecado, de glorificar a Dios, de hacer que todo sea para la gloria de Dios, se va a aumentar de una forma exponencial como nunca antes. Entonces, bueno, hasta ahí vamos a dejar esto de la predestinación porque es largo, pero ok, ¿podemos estar en las dos posturas diferentes? Sí,
Usted dice, no, pastor, yo creo que yo puedo elegir a Dios y si yo lo elijo a Él, entonces Él me elige a mí. Pero usted es nacido de nuevo y usted cree igual que yo en las otras doctrinas de salvación. Podemos ser cristianos y estar en la misma iglesia y no hay ningún problema. ¿Ok? Usted no tiene por qué tratar de obligarme a mí a que yo crea como usted, ni tampoco yo lo puedo obligar a usted a creer como yo. Porque los dos somos cristianos. Casi en el cristianismo, hermano, casi siempre hay una postura A y una postura B. Pero yo no estaría en esta postura si yo dijera, no, esta es la menos bíblica. Uno siempre debe estar ¿en qué postura? En la más bíblica. La más bíblica. ¿Ok? Aunque tu amigo dice, no, yo no estoy. Ok, pero dame razones bíblicas. ¿Por qué? O explícame estos versos, ¿qué significan? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta número 4 dice así. Una persona que todavía no ha nacido, pero que nacerá próximamente, ¿ya fue creada o será creada hasta que nazca? Les confieso que hace mucho tiempo, cuando me faltaba doctrina, yo creía que las almas ya estaban en el cielo, esperando por un cuerpo. O sea, porque hay un versículo que al leerlo yo entendí así. Por eso es bien importante uno saber leer la Biblia. Pero yo siempre lo he confesado y nunca me ha dado pena que en el pasado la doctrina que yo tenía no era tan sana. Entonces es algo de récord público, ¿no? Pero basado en un versículo que yo entendía mal, yo tenía ese entendimiento. Ok, yo ya existía en el cielo, yo estaba en el cielo, yo era una alma así como en humo que andaba volando. Y entonces un día cuando mis padres me engendraron, Dios mandó mi alma al cuerpo. Eso es un error. De hecho, eso, hermanos, es mormón y eso es de la reencarnación. La postura correcta, hay 3 posturas, hermano, con respecto a esto, de que en qué momento es creada el alma, en qué momento es creada el alma de la persona. La primera postura, hermano, es del creacionismo, y esta es la bíblica y esta es la que yo creo, basado en la escritura. Esta enseñanza dice que Dios, usando al padre y a la madre como medios secundarios, no como medios primarios, sino como medios secundarios, le place darle a una persona un cuerpo y una alma en el momento de la concepción. El domingo voy a hablar mucho de la concepción porque vamos a hablar un tema muy interesante dentro de la serie de El Evangelio en la Sociedad Moderna. Pero la concepción es el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo. Y la ciencia ha demostrado que desde ese segundo ya hay vida. Y la postura bíblica mía es que desde ese momento ya se es un alma, un ser viviente, una persona. Dios utilizó como medios secundarios a tus padres, pero el cuerpo y el alma es dado por Dios. Vamos a verlo eso en la escritura. El Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. 127:3, sí. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Tanto el cuerpo físico como el alma lo dio Dios en el momento de la concepción. Esa es la forma en que llegan a existir las almas. Esa es la postura que yo tengo, esa es la postura que yo le he enseñado a la iglesia. Está el traducianismo. Esta segunda postura enseña que tanto el alma como el cuerpo vienen como producto hereditario de los padres. O sea, los padres te dieron el cuerpo y también te dieron el alma, pero no como medio secundario, sino que Dios designó que ellos tengan el poder de darte eso, pero no. El creacionismo enseña que sí, el cuerpo viene como medio secundario, pero todo viene de forma primaria porque Dios lo da. Porque si a Dios no le place darle un hijo a un matrimonio, ¿se lo da o no? No se lo da. Si Dios dice no te vas a embarazar y punto, no se va a embarazar. Por muy fértil que sea el hombre, por muy fértil que sea la mujer. Entonces, realmente el alma y el cuerpo es dado por Dios. La otra postura es la preexistencia, que era de la que yo le hablaba, esta postura de la preexistencia. Yo ya existía antes y entonces lo único que Dios hizo fue mandar mi alma al cuerpo cuando yo fui engendrado. Y esa postura se saca más o menos de este pasaje. Mire lo que dice Efesios 1:3-6, de un mal entendimiento de este pasaje. Efesios 1:3-6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este verso lo pudimos también haber usado cuando hablamos de la predestinación, ¿no? Porque dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí es donde esta frase, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, es donde la gente puede entender, yo ya existía antes de la fundación del mundo, por eso Dios me escogió. No, no existías. Lo que pasa es que Dios conoce el futuro y Él sabía que existirías. ¿Ok? Y entonces de esa manera es que el hermano, ya cuando nosotros fuimos engendrados, llegamos a existir en ese momento, no que ya existíamos. Sí, Dios ya nos conocía desde el pasado, sí, pero no porque usted ya existía en el pasado. ¿Estamos claros? Usted no existía en el pasado. Entonces, ¿por qué Dios ya me conocía? Porque Dios conoce el futuro. Esa es la razón y esa es la respuesta. Entonces, yo quisiera agregar algo aquí, no sé. Sí. En el Salmo 139, 16, cuando David está hablando de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, él exclama que Dios, desde que él era un embrión, Dios ya le conocía. Entonces, yo creo que la palabra tiene poder, y cuando habla de que ya Dios lo conocía desde que era un embrión, quiere decir que ya era una persona, aun cuando era un embrión en el vientre de su madre. Yo creo que esto debería de dar mucha luz a las personas en el tema del aborto, que últimamente también es un tema muy sonado, donde se quiere legalizar el aborto. En muchos lugares ya está legalizado, pero yo creo que nosotros como iglesia, como cristianos, debemos tomar conciencia de que no debemos jamás apoyar el aborto en este caso, porque es una persona a la que la mujer está quitando la vida. No es como se dice, ¿verdad? Las personas que apoyan este movimiento, de que es algo que todavía no existe, algo que no tiene vida, pero la Biblia dice que es una vida, es un alma viviente. Entonces es bien importante que nosotros estemos también contra esto, que les la voy a Biblia hablar el domingo. dice de que es una persona, y no debemos estar contra esas posturas. Yo creo que tal vez se podría dar en la iglesia. A veces hay jovencitas o personas que dicen, no, es que no es mi tiempo, no estoy preparada. Pues si no estabas preparada, tienes que prepararte, porque si le quitas la vida a tu bebé, estás quitando la vida a una persona, porque así dice la Biblia. Amén. Ya, ese va a ser el tema del domingo, ya les dio la intro. Ok, vamos a, no sé cómo estamos de tiempo, hermanos. ¿Alguien se quiere ir? Bye. Sí, no es cierto. Vamos a hacer la cuarta pregunta. Quinta, perdón. ¿Alguien tiene una pregunta acá, hermanos, en vivo? Si quieren pasar un papelito, o si no, pues continuamos. Ok, la pregunta número 5 dice así: ¿cómo deben estudiar los jóvenes cristianos en la escuela el tema de la evolución? El tema de la evolución. ¿Cuántos saben qué es la evolución? La evolución, hermanos, lamentablemente es un estudio mandatorio para nuestros hijos en la escuela. Por eso hay que adoctrinarlos muy bien a nuestros hijos, porque si no, hay muchos que en el college se hacen ateos, porque los convencen, ¿no?, que esa es la verdad. Pero deben de estudiarlo con las siguientes perspectivas. Número 1, deben de entender que esa no ha sido siempre la enseñanza en la escuela. Okay. Hasta 1968, aquí en Estados Unidos, se empezó a enseñar el tema de la evolución. 1968. ¿Qué se enseñaba antes de 1968? La creación. Eso era lo que enseñaba, la creación bíblica. En 1968 por fin se logró quitar unas leyes que prohibían esa enseñanza. Se comenzó a enseñar la teoría de la evolución, y es una teoría bastante peligrosa, porque número 1, desaparece a un creador. La teoría de la evolución desaparece a un creador. O sea, no te habla de un creador. Y sin creador, entonces pues la gente se siente que no hay alguien a quien se le tenga que dar cuentas. Nadie creó, entonces no tengo que darle cuentas absolutamente a nadie. Cuando nosotros entendemos que hay un creador, nosotros estamos sobreentendiendo que hay que darle cuentas. Entonces ese es un punto peligroso de decir, no, yo creo en la evolución al 100%. La segunda cosa también peligrosa de la evolución es que cuando alguien abraza la evolución, está diciendo
que eres una masa de células y tejidos y sangre y carne sin propósito en esta vida, que no sabes ni dónde veniste, no sabes a dónde vas, y que por lo tanto, como eres producto de la casualidad y no hay que darle cuentas a nadie, entonces puedes vivir una vida como tú quieras, experimentar todos los placeres que quieras en el mundo. A final de cuentas, cuando mueras se acabó todo, ¿no? Porque la evolución te dice eso, ¿no? No hay una vida más allá después de la muerte. Entonces, esas son dos cosas importantes. Otra es que aprendan todos los jóvenes que la teoría de la evolución es una teoría, es eso, una teoría. O sea, ¿qué quiere decir? Que nunca ha sido comprobada. No es una ley, es una teoría. Nunca ha sido comprobada. Desde mi punto de vista, basado en la Biblia, nunca lo será. ¿Por qué? Porque la Biblia cuenta otra cosa. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué Dios no usó la evolución? ¿Por qué Dios no utilizó el Big Bang para crear todo? Bueno, porque lo hubiera puesto en su palabra, lo hubiera puesto, hubiera dicho, en el principio, por medio de una gran explosión, yo creé todo. Y también hubiera puesto la evolución, ¿no? En el principio yo hice un primate que fue evolucionando poco a poco y ahí salió Adán. No lo dice. Entonces nunca va a ser comprobada esta teoría y nunca va a ser ley, porque simplemente la palabra de Dios enseña otra cosa. Entonces, jóvenes, muchachos, estudien la evolución por mero deber académico, pero nunca crean eso, porque el día que comiencen a creer en eso, va a comenzar a haber dudas quizás en su fe, en su cristianismo, porque eso es una religión anticristiana y atea. Es una religión también. Entonces ahí estamos en la pregunta número 5. Vamos a contestar una última. Tengo dos preguntas últimas, pero vamos a contestar una sola, a menos que tengan tiempo y contestamos las dos. Contestamos las 6. Pregunta número 6 dice así: ¿se deben dar primicias en enero a la iglesia? Ay, Dios. Bueno, se deben dar primicias en enero en la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que entender, hermano, que las primicias, número 1, eran una cuestión de los levitas, para los levitas, mandado a Israel para el templo, antes que Cristo viniera. ¿Ok? Entonces, eso no aplica hoy. ¿Por qué? Porque no hay levitas. Los levitas aquí, el grupo de alabanza, hermano, no son levitas. Eso ya estamos claros en eso, ¿no? No son levitas porque no son de la tribu de Leví. No, son músicos, son adoradores. En el Nuevo Testamento somos adoradores todos, en espíritu y en verdad. Los que están cantando aquí arriba es porque Dios les ha dado ciertas gracias y talentos y todo, pero adoradores somos todos. Levitas no hay, hermanos, en el tiempo de la gracia. ¿Sacerdote hay? No. ¿Templo hay? No. Ah, pastor, este es un templo. Por tradición le llamamos a este lugar templo, pero la Biblia cuando habla de templo, ¿de qué habla, hermano? Habla del templo donde estaba el sumo sacerdote haciendo las expiaciones y matando los corderos y estaba el arca del pacto y todo eso. Esto, hermanos, es una tradición que nosotros le llamamos así a la iglesia. En realidad, el templo del Espíritu Santo soy yo, la iglesia soy yo, y esto es un edificio donde nos reunimos. Ahora, ¿está mal si usted le llama templo o iglesia por costumbre? Pues no. Pero usted debe tener una sana teología de que la iglesia es usted y el templo es usted. Entonces, no tenemos por qué dar primicias en enero. No tenemos por qué dar, porque no estamos en ese tiempo de la ley. ¿Okay? Yo no soy Aarón. Ahora, por decir esto, hermano, yo me he ganado bastantes enemigos, porque les echo a perder su negocio, ¿no? Pero si yo estuviera mal, o sea, si yo le estuviera enseñando a usted una mentira, yo no sería tan ¿cómo se llama? Tan tonto, ¿no? De enseñarle una mentira cuando yo diría, ¿y para qué voy a enseñar esta mentira? Si es mejor que traigan sus primicias, más fondos para la iglesia, ¿no? Si yo fuera convenenciero, ¿no? Yo diría, pues por ahí traen dinero, entonces hay que enseñar que hay que dar primicias. No, pero es que hay que ser bíblico. Ahí está el detalle, es que hay que ser bíblico, aunque no traigan primicias. Pastor, yo pensaba traer 5,000. Casi me convencen. No, hermanos, no nos podemos vender por ningún dinero, hermanos. El dar es bíblico en la iglesia. Y usted puede dar, hermano, cuando usted quiera dar.
Yo creo, Hablando de un dar aparte de los deberes semanales que ya tenemos, ¿no? Dice, cada primer día de la semana, cada uno aparte, según haya prosperado, y délo a la iglesia. sí, creo que una de las cosas de lo que nos acusan muchas veces cuando hablamos este tema de que no es bíblico traer las primicias es que hay personas que dicen, ¿por qué ellos dicen que no se traen las primicias y sí piden los diezmos a la iglesia? Pero yo creo que es porque en las dos doctrinas o en las dos enseñanzas están mal. Porque, por ejemplo, en el tema de los diezmos y las ofrendas, pues aquí se ha enseñado de la forma correcta y bíblicamente. Pero como ellos los confunden y tienen sacado de contexto ambas enseñanzas, yo creo que por eso, ¿verdad? Ellos, cuando se predican esos temas o se dice que no se debe de traer primicias, ellos nos acusan a nosotros de que por qué entonces nosotros pedimos el diezmo, pero en realidad es una mera confusión de la enseñanza que ellos tienen. Y de términos, ¿no? Porque nosotros en realidad lo que pedimos es un donativo. Y no lo pedimos, ¿no? Es su deber de usted de darlo. Entonces, así es como suceden las cosas, hermanos. Yo creo que vamos a hacer la última, es pequeña. Nos vamos a tratar de contestarla rapidito, 5 minutos. La 7 dice así: ¿qué opina de la controversia que se arma todos los fines de año entre cristianos por el tema de la Navidad? Ay, hermano. Todos los años es lo mismo, hermano. Todos los años. Escucha, hermano. Yo creo que es un gasto de energía innecesario. La Navidad no es un tema de salvación. Sí, Cristo nació un día, ¿ok? Sí, Cristo nació un día. Pero no deberíamos de ser esos cristianos débiles que por cuestión de conciencia tropiezan en todo, en la comida, en las fiestas. Yo estuve hablando de eso, ¿no? De los débiles de conciencia en una prédica pasada. Porque ahorita, hermanos, se levantan un montón de mitos y leyendas sobre este tema, se gasta muchísima energía sobre este tema. Yo creo que una iglesia, hermano, que dice nosotros somos sola escritura, o sea, nos basamos en la escritura, debemos de centrarnos en las doctrinas de salvación, que son las importantes. Si alguien dice yo no la celebro porque mi conciencia es débil, pues que no la celebre. Pero no puedes venir y decirle a otro hermano, empezarlo a acusar, empezarlo a juzgar, que por qué usted celebra eso si eso no está en la Biblia. Que por cierto, hermano, le cuento algo. Yo sé que a algunos esto le va a caer shocking, pero si quiere investigue. Un judío se puso a investigar el orden de Abías, el sacerdote Abías, del orden del que era, de ese orden pertenecía a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, Lucas 1. ¿Okay? Dice que en los tiempos de la orden de Abías, cuando Zacarías entró a ministrar al templo, un ángel se le apareció y le dijo que iba a tener un hijo, su esposa Elizabeth. Entonces, un judío que no es cristiano se puso a investigar cómo era eso del orden de Abías y cómo funcionaba. Y descubrió, hermanos, esto es un dato que si alguien lo quiere yo se lo puedo mandar por email, yo he estado estudiando el tema. Descubrió que el orden de Abías ministraba más o menos en el 7º, 8º mes. En el calendario hebreo es Tishrei y equivale al mes de septiembre de nuestro calendario, ¿cómo se llama? Gregoriano. Mes de septiembre. Se cree entonces que el papá de Juan el Bautista entró en ese mes de septiembre más o menos y le dijo que iba a tener un hijo. Y si usted cuenta de septiembre, 9 meses, ¿qué le da? Le da junio. Si quiere hágalo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Ok? Y la Biblia dice que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Cristo. ¿Ok? Entonces usted cuenta de ahí de junio, 6 meses más, o sea, 6 meses después que nació Juan el Bautista, ¿nació quién? Cristo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses. Es algo que se acaba de investigar. No es un cristiano. Si quiere vaya. Hay un argumento que dice no, porque en diciembre hacía mucho frío, pero eso es un argumento que no es bíblico. Este argumento que les acabo de decir sí es bíblico y sí está en la Biblia. ¿Ok? Hacía mucho frío en diciembre y no había pastores afuera. Ese es el argumento que siempre se ha usado para decir que no fue diciembre, que Jesús no nació en diciembre. Pero este judío que hizo ese estudio demostró por medio de una investigación profunda estos datos que le estoy compartiendo. Entonces, ok, yo creo, hermanos, que una iglesia bíblica no debería de preocuparse por estas cosas. El otra vez me llamó una persona y me dijo,
me encantó una prédica que vi de usted en YouTube. ¿Dónde está la iglesia? Tal lado, tal día es la reunión. Y después me escribe y me dice, pero ¿usted predica contra la Navidad? Le mandé una prédica que di el año pasado. El año pasado di una prédica que se llamó ¿Puedo celebrar Navidad? Si quiere, véala. Y entonces se la mandé. Y me dice, no, contésteme aquí. ¿Para qué voy a ver una prédica de 1 hora? Dígame sí o no. Bien pesado, hermano. Entonces, prácticamente, hermano, hay gente que no le importa si la iglesia está por la calle de la tristeza en doctrina, en orden, en todo lo demás. Yo lo único que quiero es que prediquen contra Navidad y con eso me conformo. Es una mentalidad errónea, hermano. Es una mentalidad legalista y fariseica, hermano, completamente errónea. Esa es mi postura al respecto de esto. No es de salvación. Si la quiere celebrar, celébrela. Si no la quiere celebrar, no la celebre. Pero no hagamos un gasto de energía innecesario, hermanos, por este tema, ni nos dividamos por este tema. No nos dividamos por este tema, por favor. Vamos a orar.